Bueno, buenos días. Nosotros vamos a encarar el tema un poco para todo tipo de público, tanto sea técnico o no técnico, porque sabemos que en estas reuniones pueden estar, no sé si escuchan, y parecerá un poco pueril el comienzo de la situación, pero quiero que por lo menos lo básico lo tenga la gente como para saber qué pasa. Sabemos que la reproducción natural, en donde se produce todo, tiene que estar bien amalgamado como para que el óvulo que sale sea de buena característica, que se produzca la ovulación, que además de la ovulación pueda llegar a tener contacto con una trompa indemne, que el útero tenga sus características normales para poder llegar a fertilizar, y que las características de la fertilización dentro de la trompa lleven a la evolución a que pueda llegar el blasto dentro de la trompa, entre el 3 y el 8, adentro del endometrio. Es así que también el testículo tiene que estar indemne, todas las glándulas anexas y todo el aparato genital masculino tiene que estar en condiciones normales como para que la gestación se produzca y que el testículo en buena formación y con características normales, no afectado desde la infancia por alguna situación que le impida la producción, pueda tener toda la red de testis y todo lo que tiene que ver con la eyaculación después de un trayecto que sea en buenas condiciones. Los espermatozoides que se ven normalmente cuando uno lo mira debajo del microscopio se tienen que ver con una motilidad de este tipo, con una cantidad parecida a esto, y que de alguna manera la situación esta hace que uno interprete que el espermograma está dentro de lo normal o dentro de las características aceptables. Con respecto a estas fertilizaciones que se producen naturalmente, se producen de esta manera, o sea, fertilización es la colocación del óvulo con sus espermatozoides en un preparado, en unos 100.000 espermatozoides, cuando es una fertilización en carácter de film, sin tener que hacer otro tipo de maniobras, que esto vamos a ver cuáles son, y la fertilización se produce de esta manera, rodeando a la corona y tratando de quien penetre, cómo llegue y cómo es la mejor forma de que pueda penetrarse los espermatozoides en los óvulos y que pueda ser solo uno y no más de uno para no tener problemas en la división celular. Si ustedes ven acá también, esto parece una situación un poco cómica, pero bueno, lo que se produce aquí es cómo se selecciona el espermatozoide, y normalmente esto que es una promoción de un laboratorio es simplemente que todos los que rodean al óvulo no son todos los que van a poder, todos chocan si no tienen una característica especial. Siempre hay alguno que tiene alguna característica especial y que puede llegar a tener las condiciones para poder entrar. Es así que se presenta y ahí se manda para adentro. Estas son las fases que uno tiene que tener en cuenta para la fertilización. ¿Y cuáles son las fases? Que son la de aproximación, que atraviesa la corona radiada, y después de la segunda parte entra a la parte de la zona pelúcida, y así sucesivamente pueden entrar en la fase 3, que atraviesa la membrana, y tiene que haber características adecuadas de sus espermatozoides, con su espermatozoide y su la pelusa cromosómica que pueda tener la penetración adecuada, para después poder llegar a tener la implantación, que es una zona donde el blastocisto tiene que tener en el endometrio preparado, y si fuera estimulado, controlado después de la estimulación, para que esté presente una secreción endometrial adecuada, donde la implantación pueda tener contacto y la alimentación surja de ahí, los vasos sanguíneos adecuados, y la pseudo, o sea, en la parte del tromboblasto que después se transforma, va a tener día 8 va a tener una implantación adecuada. La edad de la reproducción es fundamental. ¿Qué afecta la edad de la reproducción? Bueno, no afecta la fertilización ni el clivaje, que se sabe desde esta fecha, pero afecta el anaeroidismo, el mosaicismo, el clivaje, o sea que hay anomalías que se generan con los óvulos de edad mayor. La expresión del genoma del embrión es después de 4 a 8 células, o sea que puede haber alteraciones que se generen después de haberse generado el embrión.
y ocasiona sobre todo fallas de implantación y mayor índice de aborto. O sea que es fundamental la edad, y en este país nosotros estamos viendo cada vez más frecuente posibilidades de que las mujeres vayan a la reproducción tardíamente, mayores de 35 años, mayores de 38, 39 y aún 40, porque la vida ha hecho que se dediquen también a todo un desarrollo en lo profesional o en lo personal, o las parejas no están. Es muy frecuente las consultas de mujeres solas que vienen para buscar reproducción porque no tienen pareja en ese momento y que no es necesario tenerlo ahí. Y entonces también hay otro tipo de presencia de ofertas que se le puede hacer a esas pacientes para que puedan tener un cambio en su futuro. Es muy confundible a veces lo que se dice reproducción asistida, y se dice inseminación, fertilización. La gente en el vulgo y en la gente hay que explicarle bien que la reproducción asistida hay baja complejidad, que son ciclos programados o inseminaciones intrauterinas, coitos programados se llaman también, y alta complejidad, que es la fertilización in vitro, transferencia embrionaria, la inyección intracitoplasmática de zoides, que es el ICSI, y la aspiración de zoides del testículo para producir un ICSI. O sea que en esta situación, la reproducción asistida de baja complejidad está el diagnóstico de la pareja. Para incluirlos en el ciclo de inseminación tenemos que tener estudiado qué es lo que se produjo, cuáles son las causas que pueden dar una indicación de inseminaciones intrauterinas. La indicación de inseminación es bien claro de que puede realizarlo cualquier médico que tenga la habilidad suficiente y conocimientos como para que alguien, laboratorio o quien sea, le prepare el enfermo. Siempre les decimos que la pareja tiene que estar estudiada en los primeros 3 meses en que en un año no ha tenido relaciones sexuales completas o ha tenido relaciones completas y no ha tenido embarazo. O sea que al año tiene que estudiarse. Y si es posible, bueno, llegar a diagnósticos como si hay trastorno de la eyaculación o eyaculación retrógrada, los factores masculinos, estudiar siempre el factor masculino con el estudio de la mujer, porque siempre los factores masculinos aparecen y ni siquiera se hicieron un espermograma, y nosotros vemos pacientes que vienen a controlarse, no tienen un espermograma hecho, y a la mujer se hizo histerosalpingografía, hasta la laparoscopía también. Entonces, por favor, el espermograma es igual que un Papa Nicolau, y aún le da un poco mayor de satisfacción. Así que, por favor, se hagan un espermograma a los hombres. Indicaciones que son también por factores cervicales, que a veces son operaciones que hayan tenido los cuellos o que hayan tenido conizaciones o LIP, o tener también un factor cervical complejo infeccioso, que hay que estudiar siempre el factor infeccioso con clamidia, micoplasma y exudados del cuello, y el factor maxurrino leve o moderado, ya si no pasaría a tener técnicas de otra complejidad. Acá hay un cronograma con algoritmo para hacer, y que normalmente es de acuerdo al número de millones de espermatozoides que tenga, es lo que se podrá ver indicando, y la muestra preparada, el semen por Ucimab, se puede llevar a saber que menos de 5 millones se puede utilizar la inseminación si tienen un 30% o un 20% de posibilidades de movilidad, aunque la morfología no fuera tan buena. Pero se repiten normalmente 3 ciclos, a veces hasta 6 si estuvieran bien, pero los casos es que normalmente se puede hacer este tipo de inseminación. La inseminación consiste en tener un ciclo preparado que tiene una inducción de ovulación. Se puede empezar con citrato clomifeno, que se hace en estas dosis. El citrato clomifeno altera un poco el moco, pero no altera la ovulación. Sí deja un proceso endometrial que muchas veces es un endometrio un poco más fino, hay que tener la cobertura o la posibilidad de complementar con progesterona. Nosotros generalmente hacemos citrato clomifeno un solo ciclo, el ciclo siguiente ya hacemos con gonadotropina, en dosis que tampoco son mayores a 150 en el total, o a veces hasta 300. Pero se hace como monitorizada por ecografía. La ecografía es fundamental para definir qué momento es el que le vamos a dar el HCG, que normalmente entre 17 y 20 milímetros de los folículos que están presentes en ambos ovarios puedan ser
no ser excesivos en mucha cantidad de folículos para no tener una hiperestimulación, y ahí cuando se produce la ruptura, en mi caso, yo hago la inseminación sobre ruptura comprobada. Hay médicos que hacen el HCG y hacen la inseminación antes de las 36 horas o cercana a las 36 horas. Yo prefiero que haya ruptura folicular. Ruptura folicular se hace la inseminación con el día que rompió el folículo, no hay pérdida de más de 24 horas de conocido, de que hoy tengo folículo, mañana ya no lo tengo. Así que es una de las cosas que se hace. Es una técnica que es sencilla, se prepara el semen, se lava varias veces, 2, y normalmente en un suelo separado, se hace el swim-up, cuando llega a estar arriba el pellet lleva 0.5 centímetros cúbicos, se lo entrega al laboratorio en un recipiente que lo traslada hasta el consultorio, y en el consultorio, en posición ginecológica, con cánulas adecuadas, se puede poner el esperma adentro del útero, intrauterino, no llevando la cánula muy al fondo para no producir contracciones en el útero. Es una técnica sencilla y lo puede hacer cualquier médico que esté, incluso en el interior, que no es tan fácil a veces. Nosotros que damos clases a veces en el CAE, decimos que los médicos del interior tienen posibilidad de hacer esa situación. La inseminación, bueno, hay que ver cuántos folículos son los que se generaron. No conviene que se generen más de 3-4 folículos para no tener un riesgo de tener un embarazo múltiple, pero tampoco es tan fácil enfocarle a uno, ya que la calidad de la muestra que se hace para inseminación no es una calidad de una muestra que permita tener, aunque tenga más de un folículo, no decir voy a cancelar este ciclo porque tiene 2 folículos en ruptura. Intentamos. El siguiente capítulo de reproducción asistida de alta complejidad, esto ya es diferente, porque aquí nosotros estamos viendo que la situación no se solucionó con técnicas menores, no se solucionó con un problema de coitos programados ni nada, y entonces hay que estudiar más a la paciente y ver qué pasa. El profesor Robert Edwards, que fue en un congreso nosotros lo conocimos, fue el iniciador de esto, con Patrick Steptoe, y fue el que consiguió el primer bebé de fertilización in vitro en julio del 78. Ustedes vean que esa situación de preparación en ese momento, la recuperación ovocitaria, no existía la ecografía vaginal, así que había que hacer laparoscopía. Por laparoscopía se funcionaban los ovarios. Nosotros cuando empezamos hace 31 años era así, era por laparoscopía y la función directa era de esa manera. No era fácil, pero bueno, se hacía la medicación. No había tampoco las condiciones que hay ahora de calidad de medicación como para hacer estímulos con buena otrofina, y se produce la fertilización, o lo que hacemos es el advenimiento del inciso, que se pudiera llegar a tener la posibilidad de que las indicaciones de hacer la inyección de este espermatozoide captado por y que se inyecte adentro pueda posibilitar a los que tienen muy pocos espermatozoides, o los que tienen una falla de fertilización, o los que han tenido fertilizaciones in vitro que no han sido con la muestra y los óvulos directamente, una chance de embarazarse, tener entonces la posibilidad de fertilizarlo por el hígado. Fue un gran advenimiento de la reproducción con respecto a la indicación masculina. Esos azopérmicos que después por biopsia testicular podíamos retirar o conseguir espermatozoides, podíamos también tener un oligopérmico severo, y por el ICSI podemos llegar a tener en una estimulación correcta varios ovocitos preparados como para que puedan ser inyectados. Ustedes ven que el aumento de los resultados de la FIV depende de ¿qué cosas? La optimización de la estimulación ovárica, que es una de las cosas que realmente es lo que hace que la estimulación ovárica la podamos manejar con una calidad de buena respuesta, y hay innumerables medicamentos y ciclos de tipo de forma de estimulación. Eso es lo que hace la reproducción. Hoy en día hay países que a los médicos que hacen reproducción se les llaman reproductólogos, o sea que saben la endocrinología de la reproducción, la parte ginecológica, y están en combinación con andrólogos o con endocrinólogos o con gente que está vinculada a esto, y optimiza la estimulación ovárica.
La obtención de buenos ovocitos y embriones es condición básica, y para obtener buenos ovocitos tenemos que tener una buena estimulación ovárica y a su vez tener un buen laboratorio para conseguir embriones, maximizar los rangos de implantación con la calidad de la implantación que se le puede hacer en los momentos que uno puede ir agregando medicación o previendo que los estudios previos no haya tenido un SAF, que no haya tenido una alteración del endometrio, que haya tenido algún trastorno inflamatorio de ese endometrio y fue estudiado por histeroscopía o por biopsia, y minimizar las complicaciones. Las complicaciones antes eran grandes. Hemos tenido en los primeros años donde teníamos estimulaciones que no podíamos regularlas porque no había antagonistas ni agonistas, estimulaciones que podían llegar a tener a veces una estimulación importante con el síndrome ovárico que dejaba líquido en el vientre y había que tratarlo. Eso se fue minimizando a que en la actualidad casi no existe. Se usan análogos, la atropina en ciclos cortos, o se usan también en ciclos con protocolo largo. Eso depende de los gustos de cada uno de los equipos que trabajan en reproducción y cómo se maneje mejor la posibilidad. Llevan como siempre los controles inyectables con dosificaciones de estrógenos cada 2 días o 3 días, más lo que se hace en la parte de ecografía, que las ecografías se hacen prácticamente a diarias después del día 7, hasta que se decide darle la gonadotropina coriónica y ahí hacer la función en las 36 horas para poder obtener la posibilidad de ovocitos de buena calidad. El procedimiento en sí consiste en tener una ecografía vaginal. Nosotros en el equipo nuestro, los ecografistas son los que funcionan. Hay ginecólogos que funcionan ellos también y lo hacen muy bien también. Hay gente que maneja la ecografía en su consultorio y cuando viene a hacerla en el lugar donde se hace el procedimiento con el laboratorio, hace la ecografía y hace la función con una rapidez importante. Normalmente nos lleva más de 40 minutos la aspiración de cada uno de los ovarios. Es una técnica que tiene una mínima complicación, generalmente puede ser un sangrado vaginal en la punción o puede ser a veces alguna situación de que pueda el ovario funcionarse, y hay que controlarlo siempre con el Doppler después de haber sido funcionado para que no haya ningún sangrado periovárico u ovárico que pudiera complicar. Después de esta situación, esto se aspira con una aspiración continua en un tipo de catéter o de aguja que lleva por dentro un teflonado. Esto tiene una vía de lavado para que se pueda sacar el óvulo y si no lo obtenemos se pueda repetir el lavado hasta obtenerlo, y a veces se hace 4 o 5 lavados con el mismo medio cultivo. Ustedes ven cómo está la aguja señalizada porque tiene unos tips en la punta que puede llegar a tener ecográficamente ese color, el tipo de aspecto, entonces se puede llegar a funcionar bien. Obtenido el óvulo, el laboratorista o el embriólogo o el biólogo que está trabajando con nosotros nos dice, le llevamos el tubo, nos dice si hay ovocito, entonces pasamos al de al lado y así se va haciendo un brochet de cada uno de los folículos que estuvieran al lado hasta obtener los óvulos. Después en el laboratorio, ahí lo manejan todos los del laboratorio, que son los que van a tener la indicación de hacer o una FIV o hacer un ICSI. Y el ICSI se hará en la forma como lo mostramos recién. Los técnicos son los que hacen en el laboratorio con un micromanipulador la inyección de este espermatozoide elegido de la muestra obtenida y se inyecta acá. En estos momentos en el centro nuestro, el centro estelar está haciendo cerca del 78% de ICSI en los procedimientos, un procedimiento que ha ido en buena respuesta. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿qué pasa? Uno va a hacer una fertilización in vitro y realmente no sabe si la capacidad fecundante del esperma va a entrar a los óvulos, si el óvulo se va a dejar penetrar por esos espermatozoides, aunque la muestra sea realmente buena. Y si nosotros tenemos la desgracia de que hacemos una FIV con 8 óvulos y no nos fertiliza ninguno, ese paciente o esa pareja perdió el procedimiento. Entonces, cuando queremos probar por primera vez, hacemos 2 o 3 ovocitos FIV y el resto los hacemos con ICSI, con eso nos aseguramos que pudiera tener mejor condición. Otro momento importante es la transferencia, que la transferencia se hace bajo pantalla ecográfica con vejiga llena, por lo tanto también
la transferencia de estos embriones cargados en un catéter. Primero el ginecólogo se pone a poner un catéter que es una cánula que va hasta el útero, no hasta el fondo, sino hasta la mitad. Tratamos de no tocar el fondo para no provocar contracciones. Entre que se aspiró y se transfiere, hay una preparación endometrial que lleva la progesterona, o se da aspirina, o se da corticoides, o se da antibióticos. Hay un lote de cosas que se van ayudando para que la transferencia, que normalmente, si es la oportunidad mejor, va a ser el quinto día blasto, y el blasto tiene mejor transferencia y mejor chance de prenderse. Y otra cosa es que vimos que llegó a blasto, que muchas veces en el día 3, cuando hay muy pocos y no podemos asegurar que pudiera llegar a blasto, entonces podemos transferir un día 3. Pero normalmente cada vez se tiende más a transferir un día 5. La ley de Uruguaya de técnica de reproducción asistida fue una ley que tuvo una historia especial. El primer proyecto fue elaborado por el doctor Alberto Cid, por el asesoramiento de nuestro centro, de la Comisión de Salud. Alberto Cid es un excelente internista e intensivista de desarrollo americano que se preocupó al ser senador por esto, y siempre hubo muchas reuniones, tuvo 10 años trabajando en esto y nunca pudo salir. Después la Cámara de Senadores lo aprobó el 2 de julio del 2003, después fue aprobada y modificada en la Cámara de Diputados. Esto llevó que había muchos grupos de opinión, muchos grupos que tenían que ver con esto, religiosos y demás. No fue muy fácil poder llegar adelante esto. Tuvimos cantidad de enfrentamientos personales en la televisión, en la radio, donde fuera, con grupos religiosos también. Y fue aprobada la modificada en la Cámara de Diputados y se retornó a la Cámara de Senadores en octubre de 2015. Pero por fin fue aprobada esta ley el 22 de noviembre de 2013 por presidente. Esa es la historia. Ahora, ustedes vean que el alcance es para parejas portadoras de infertilidad biológicamente impedidas de concebir. O sea, no es una ley que la protestaban porque sí, es para parejas infértiles, no es para otra cosa. Entonces, había objeciones que no tendrían razones de existir. Mujeres con independencia de su estado civil, eso fue una decisión muy buena de la ley, porque no solo a las parejas que estaban concebidas por matrimonio eran las que podían llegar a tener el alcance de esta ley. La metodología terapéutica aplicable por ordinariedad y reconocimiento universalmente aprobado era para que hubiera grupos que trabajaran con esto y lo supieran hacer. Y lo principal fue que se reconocía la infertilidad como enfermedad. Eso fue logrado hace pocos años. O sea que antes la infertilidad no era considerada una enfermedad. Entonces era poco aplicable este tipo de cosas. Y aplica a parejas, mujeres solas, con impedimentos reales de causas reproductivas, y las parejas o mujeres solas hoy en día se están contempladas en la ley. Y es muy frecuente las consultas, eso tenganlo en cuenta que lo van a tener aquí. Las disposiciones generales y objeto, bueno, regular las técnicas de reproducción asistida y requisitos a cumplir por institutos públicos y privados, y que incluye ¿qué cosas? La ley incluye la inducción de la ovulación, o sea, la medicación para la inducción, la inseminación, la FIP, el ICSI y el DIGDIC, la transferencia de embriones intratubarios de gametos y gametos ya no se hace más, la criopreservación de gametos y embriones, la donación de gametos y embriones, la gestación subrogada previsto por un artículo específico para la gestación subrogada que tiene que tener condiciones especiales, y excluye el diagnóstico preimplantacional y la preservación de la fertilidad, cosas que después la doctora Capurro va a hablar de esto con respecto a que más adelante es una de las cosas que tenemos que bregar para que sea incluido. También hay que discernir bien en la cobertura de baja y alta complejidad. La gente cree que el Fondo Nacional de Recursos es la que cubre las inseminaciones. Las inseminaciones son los mismos que fertilización. Vienen y te llaman por teléfono y te dicen, me quiero hacer una inseminación, capaz que es una fertilización. O sea, hay confusión de términos. Ustedes tienen que explicar qué es una inseminación intrauterina o qué es la técnica de baja complejidad, que es financiada por el Sistema Nacional Integrado de Salud para mujeres no mayores de 40 años, tiene cobertura mayor a mayores de las 24 meses promulgada la ley, y de mayor edad la reglamentación definirá el financiamiento. Por lo tanto, si ustedes tienen pacientes que son de alguna mutualista,
la mutualista tiene que aceptar que esta indicación está bien documentada, y normalmente lo que hacen son copagos para la mutualista. Tiene que haber un agente responsable atrás de ese procedimiento. Y al médico se lo va a pagar el instituto que está encargado de que acepte esas inseminaciones. Se puede hacer en forma privada también, los costos no son excesivos. Y la alta complejidad es un subsidio parcial o total hasta máximo de 3 intentos, lo genera y lo paga el Fondo Nacional de Recursos. Los copagos se tienen que hacer en el Fondo Nacional de Recursos. Hay un innumerable papeleo que hay que llevar, demora 1 o 2 meses, pero normalmente se puede llegar a tener éxito con eso. La prestación son exámenes previos del balance de esterilidad, materiales, procedimientos, medicación y posibles complicaciones. Tiene que haber atrás del Fondo Nacional de Recursos una posibilidad de que quien está atrás de las complicaciones sea un ente que asocie a la persona que lo tiene, sea hospitalario, sea de tipo mutual. Los requisitos para esto es la aplicación a mayor edad y menores de 60 salvo incapacidad declarada. Estos menores de 60 tienen una relativa situación porque esto era para un valor de los hombres también y no por la mujer de 60. Con posibilidades razonables de éxito, consentimiento informado, historia clínica y ratificación, todos tienen que tener su consentimiento para poder existir en la forma de que no haya ningún tipo de reclamos después. La suspensión solo antes de la fecundación del óvulo, o sea, uno puede estimular, puede llegar a hacerlo, pero antes de fecundar al óvulo lo puede cancelar, por mala respuesta o por hiperrespuesta. Pero no significa que tú tengas que hacer una fecundación y después con el óvulo fecundado no sepas qué hacer. La suspensión solo es antes de la fecundación. Si está fallecido, hay con consentimiento previo hasta 365 días posterior al fallecimiento, esta ley lo ampara. Ha habido alguna situación de este tipo que se ha presentado, no es frecuente, pero se ha presentado. Y el interés superior del niño es una de las cosas que tiene como requisito, es que tendrá el derecho a conocer el procedimiento usado en su concepción. También de la transferencia y conservación de gametos hay situaciones como que podrán transferirse solo por la ley 2 embriones por ciclo, no más que eso. Por un máximo de 3 ciclos, salvo expresa indicación médica que se subirá a 3. ¿Qué puede pasar? Que tú tengas 2 ovocitos, o tengas 3 ovocitos, de los cuales 2 fertilizaron, el otro, uno llegó a blacto, el otro llegó a mólula y los demás no llegaron, pero que tampoco están para guardar, criopreservar, vitrificar o lo que sea. Entonces se puede pedir, si la edad de la paciente lo requiere y no puede hacerse nuevamente otro procedimiento, poder transferir 3 en ese caso. Pero se le evita, o se trata de evitar, que existan embarazos múltiples. El embarazo múltiple es la principal causa de patologías en los niños recién nacidos y la prematuridad, así que tenemos que evitarla de cualquier manera. Los embriones viables no transferidos se preservarán para el ciclo posterior, vitrificándolos. Culminados los 3 ciclos o la paciente se niega con estas condiciones, se conservarán siempre que no hayan sido descongelados. De no aceptar tales condiciones previamente, se utilizarán solo los ovocitos necesarios para un solo ciclo. Hay gente que viene y pide para un solo ciclo. Por lo tanto, la estimulación que hacemos tiene que ser menor. La donación de gametos y embriones existe, es una donación anónima y altruista, tiene confidencialidad del donante, y los requisitos es que sea mayor de edad, con salud psicofísico y antecedentes hereditarios, genéticos y transmisibles aptos, por lo tanto tiene que estar la donante bien estudiada para poder recibir después una tranquilidad para quien sea la receptora. Hay ausencia de vínculos filiatorios, no puede haber vínculos filiatorios con respecto a que yo puedo donar o algo. A mí me han venido a presentar, por ejemplo, mellizas que tiene un útero y el otro tiene el ovario, y con los maridos de cada una, fertilizaciones de cada uno para llevarle en el útero el lado posible. Combos de este tipo se puede hacer cualquier tipo, pero no es razonablemente lógico ni éticamente posible. Así que digo, a veces hay que tener firmeza en lo que uno quiere llevar adelante. Hay que
conseguir la información del fenotipo, tener en el banco de gametos la supervisión del Ministerio de Salud Pública, conservación de gametos en un plazo de reglamentación, y para investigación y clonación, gametos y embriones no existen. Después tenemos la donación de gametos y embriones, que es una identidad del donante solo revelada previa resolución judicial cuando el nacido o sus descendientes lo requieran. Y no implica revelación pública ni efecto jurídico en relación a la filiación. El hombre que da una muestra al banco de semen no quiere tener un hijo que se lo adhieran después de decir esto es así. Pero puede ser necesario conocer su filiación si el juez puede pedirlo por alguna razón con respecto al recién nacido. El secreto profesional en donación de gametos es básico, como todos los secretos profesionales. La legitimación podría ser ejercida por el nacido después de la técnica de reproducción asistida, y el procedimiento legal es la información pedida por el juez ante la demanda del nacido y se revela. Tengan en cuenta que la reproducción fue mucho más rápido y mucho avance tuvo que lo que fue los modelos de leyes y los códigos. El código del niño está atrasado en muchas cosas, el código civil está atrasado en muchas cosas con respecto a este tipo de técnicas. Así que está complejo con eso, pero se va a poder ir mejorando. Con respecto a la gestación subrogada, tenemos en cuenta que la gestación subrogada tiene que ser contratos a título oneroso gratuito entre una pareja o mujer que provea gametos o embriones propios o de terceros para gestación en útero de otra mujer obligada a entregar el dato. No existe ese contrato. En Estados Unidos hay empresas que se dedican a esto. Las empresas que se dedican a esto tienen todo un estudio y una forma de que el niño que nace tiene toda una situación por contrato que van a nacer en determinado país con su situación de nacionalidad, y además de eso van a tener la posibilidad de tener la posibilidad de tener el chico ahí. Son costosísimos y tienen alrededor de entre 80 y 90 mil dólares como mínimo, y así sugiero que también en otros lugares se hacen, en la India, en otros lugares, pero no son de garantía. Excepción la mujer que no puede gestar por enfermedades genéticas o adquiridas. Entonces podrá acordar con un familiar de segundo grado, de consanguinidad o de su pareja, y llevará el embrión propio con un gameto mínimo de la pareja u óvulo de la mujer sola. O sea, esto se puede hacer a nivel de que pueda ser la hermana de la paciente que va a poner subrogado su útero, o la cuñada, si está esa aceptación en esa línea. No es tampoco todavía posible las otras situaciones de que, por ejemplo, como hay en algunos casos que le dicen, bueno, fecundan el óvulo de la señora y se lo ponen a su mamá, aunque su mamá tenga 45 o 50 años con útero sano, por ahí podría tener. Pero en este caso, en la ley uruguaya es hasta ahí. Bueno, existe una suscripción gratuita entre las partes intervinientes, la filiación del nacido será quien haya solicitado y acordado la subrogación, la filiación materna estará determinada por el parto, la cesárea como siempre, y no hay por qué cambiar esa situación. Pues hay una comisión honoraria que juzga todos los cometidos y quiénes son los que hacen este tipo de situación como regulación. El número de personas nacidas por técnica de reproducción asistida, esto lo voy a hablar más tarde, la doctora Cantú también, pero tenemos en cuenta que nosotros tenemos en Sudamérica 2.217 al año que se hizo entre el 90 y el 2016, y hoy en día hay muchos más que estos, y realmente es un número muy bueno para tener este tipo de técnicas en los 3 centros que realizamos estas técnicas. La cobertura tiene un criterio de inclusión, y es que la edad de la mujer mayor de 18 menor de 40, y durante los primeros 24 meses de cobertura se limitó la edad de la mujer. Las fallas de 3 intentos, mujeres sin parejas con pareja del mismo sexo que necesitan reproducción asistida, se hacen y se presentan. Hemos hecho parejas de mujeres, entre ellas una por el óvulo
y el otro por el útero, es una técnica que bien hay que pedirla y aceptarla, y hay otras que quieren inseminarse dentro de la pareja y no tener una reproducción asistida, salvo que tengan una causa. En la insuficiencia ovárica prematura es una indicación, la baja reserva ovárica, la obstrucción tubárica bilateral, los procesos adherenciales. Como ven, hay un número importante de causas que están en esta cobertura. El total de solicitudes que inició el tratamiento según el estado de autorización, esto fue mayo de 2015, diciembre de 2018, como ustedes ven, el fondo es proactivo, en realidad demoran 2 meses y demás, pero vuelven, vienen, nos faltan papeles, muy denso, pero bueno, hay que hacerlo. Y se vieron que había pendientes de Ateneo 60, autorizados por nombramientos propios, hubieron 2.138, es un muy buen número. Nosotros hacíamos en el centro de Montevideo 300 casos por año, estamos haciendo 1.300. O sea, ha aumentado el número importante. Nosotros los centros les ha aumentado también un número importante que tenemos que aumentar la capacidad de los laboratorios. Los autorizados para ovodonación fueron 452, también ahí la doctora les puede explicar por qué necesitamos cambios en la ovodonación, para que pueda haber algunas situaciones de mejor comprensión de quiénes son los que lo necesitan. Y bueno, los ciclos de alta complejidad que se han hecho son más o menos estos, y ustedes pueden ver que las tasas de los ciclos es importante los números que se han hecho. Esto es el 2017, la tasa de embarazo en menores de 34 por transferencia y en embarazos pero 39%, a más edad, como ustedes saben y por lo que les conté en los primeros slides, va cayendo el porcentaje, mayor de 40 pueden tener 11,4%, y en la tasa relativa que pueden tener, ustedes pueden aconsejar que si no hicieron un ciclo propio y tuvieron resultados más bajos que esto, que vayan a ovodonación y no sigan insistiendo en sus óvulos. En Uruguay se triplicaron los casos de reproducción asistida a alta complejidad de la implementación de la ley, por lo tanto tenemos una ley que es muy buena, es perfectible, como dijo la doctora Capurro, y creo que sí vamos a intentar que siga así, que se perfeccione. Y ha permitido que todas las parejas, mujeres solas o parejas de mujeres, sin importar la condición social, puedan acceder y tener hasta 3 tratamientos con contra de alcanzar sus ingresos, de acuerdo a lo que se presente en su trabajo, con lo que gana cada uno. Si es consideramos que tanto la ley como la reglamentación fue perfectible, y estos los casos que hubieron en contra de la se presentaban 2.900 casos y solo 6,7% le fueron negados. Eso es importante, que el fondo está trabajando bien en esto. Esto para mostrarles cómo hacíamos las funciones ovárica folicular por la paroscopía, todo un arte, era tratar de funcionar viendo solo el folículo que podíamos conseguir o uno. Esta fue una de las primeras que hicimos, y este fue el primer ovorcito que se rescató por función laparoscópica, que se presentó en la Sociedad de Ginecología, fíjese que fue en 1988, y esta es la primera niña que tuvimos en el 90. Así que esto es un poco el resumen de toda la parte de reproducción que hay, en lo que tiene que ver sintéticamente, por supuesto, pero creo que es un camino que puede ser bueno para todos los médicos jóvenes que se dediquen a la parte ginecológica, reproducción, o endocrinología, o lo que sea, porque hay campo para trabajo de eso. Hablo también de los biólogos, de los asistentes, de enfermería, todo que esté dedicado a esto puede haber un campo laboral importante. Muchas gracias.